Bueno, Sandra Gasparini, compañera de ruta, amiga, colega de Narrativa Argentina 1, doctora en letras, y para el GIMA, que hoy tengo este fondo a propósito, una madrina Sí, del grupo de investigación de muchísimo tiempo. sí, Gracias, Sandra, señor. por estar en este seminario. Y vas a estar presencialmente, y Exacto. bueno, acá estamos, en las distancias entre capital y Bueno, conurbano. bueno, Gracias. gracias a vos por el convite, ¿no? Sabés que siempre hablar de estas cosas a mí me fascina, así que pregunten nomás, y un gusto ese seminario, realmente en el marco también de la cátedra que nos hemos dado este lujo de tener a Emiliano dando este tema que nos fascina, por lo menos Pablo y yo somos muy rockeros, así que bienvenido sea. Es un espacio de reconocimiento mutuo, pero mío fundamentalmente, y los alumnos y las alumnas lo saben, de poder estar hablando de esto, es porque justamente tenemos dos cabezas, las dos cabezas de esta materia, muy rockeras. Y Sí, bueno, eso posibilitó que uno también pueda estudiar y laburar sobre lo que a uno le gusta y sobre lo que uno ha escrito, y eso es muy valorado. Por eso, nada, gracias. al contrario. Y gracias por tu tiempo. Yo quería arrancar a ver, por lo vital y fundamental que es este libro, que está, yo lo tengo todo marcado, hecho pelota como corresponde, que es Iniciado del Alba, 6 ensayos y un epílogo sobre Luis Alberto Spinetta, que tuvimos la posibilidad de presentarlo en el Centro Cultural de la Cooperación. No me acuerdo si fue cuando era la versión virtual de 2015 o en 2016, una vez que salió. No me Era acuerdo la virtual. la Fuiste el virtual, fue primero. en el El primero que 2015. nos invitó. Fuiste el primero que nos invitó, me acuerdo, que Sí, fue buenísimo. en aquellas Acá. jornadas de poéticas, y creación, del CCC, que organizó el Departamento de Literatura, cuando yo formaba parte del equipo de Susana Chela, y Sí, vinieron, creo que vinieron todos, creo que estaban todos, ¿no? todos estábamos. Sí, sí, Todos, sí. sí, 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 estaban todos los autores. Y nada, fue bellísimo, en el marco de ese congreso presentar este libro, que venía muy de la mano con lo que íbamos a hacer después con Mauro Petrillo y con Marisa Villota, que era hablar de rock. Exacto. Y fue el debut, porque después se presentaron un montón de discos de rock, Sí, y nos encantó. A ver, para mí, hay algo que vos decís en el prólogo sobre, vamos a hablar del Flaco hoy, y de dos momentos puntuales del Flaco, ¿no? Que son los sí. 90 y Silver Sorgo como fractura o como quiebre. Y hay algo que vos decís en el prólogo que yo lo señalaba en aquel momento en la presentación, que tiene que ver con cierta orfandad que nos queda, en el postmortem, pero recién me decías off the record, 40 discos de estudio, o sea, cómo recortarlo, ¿sí? La imposibilidad de recortarlo, y de entenderlo como obra al mismo tiempo, ¿no? Como si fuera un ejército, ¿no? Con todos Exacto. sus componentes. Hay en ese libro, conceptualizaciones y entradas lindas, la de Edwards con el concepto de desvío. Me gusta lo que hace Batilana con la idea de inflexiones vocales, que lo vamos a trabajar el sábado, en el seminario. La idea kafkiana, de Pablo respecto de... Pero vos trabajás, con lo negro, con la negritud, si me permitís, en el Flaco, y me gustaría que me cuentes un poco ese concepto que me parece que es interesante para pensar lo oscuro, como el lado oscuro, ¿sí? De esa gran luna que fue el Flaco, ¿no? Sí, sí, la idea ahí fue trabajar, en mi caso, en los demás, bueno, era, si me permitís, para entender el concepto del Sí, libro, claro. no era una idea de hacer algo biográfico ni de clasificar la obra del Flaco ni nada por el estilo, sino que era dentro de nuestras ocupaciones académicas, eh, meter una ventana y meter la pulsión, ¿no? El deseo y lo que tenía que ver con Spinetta, que siempre nos había unido a estos amigos que son, bueno, Batilana, Edwards, Seifert, Monteleone, Pablo y Omar Chauvier, con los que siempre hablábamos del Flaco, ¿sí? Entonces la idea era meter ese sesgo que eh, no está tan bien visto, bien sabemos, ¿no, Emiliano? En la academia Claro. poner el cuerpo, sino sacarlo, ¿no? Entonces, esa era la idea. Yo trabajé justamente
con el único libro completo de poemas, porque el Flaco hizo otros libros, hizo otros poemas, pero no los publicó. Sí los publicó parcialmente en alguna antología y demás. Y la idea era trabajar con este fragmento de poética pura, ¿no? Tan desprendida de Artaud, de surrealismo, o sea, que venía por esa autopista, pero se va para otro lado y a su vez anuda con las poéticas letrísticas de su obra musical, ¿no? Ahora, justamente la sorpresa era esa, ¿qué pasa cuando la letra está sola, ¿no? ¿Qué pasa con esa letra que le falta la música? Porque justamente el trabajo con una letra de canción nos pide siempre, ¿no?, escucharla en la cadencia, sobre todo en la prosodia que maneja el Flaco, ¿no?, que es el padre de la prosodia del rock en la Argentina. Digo, no es que antes no hubiesen existido los Gatos, por ejemplo, pero digo, esas acentuaciones tan melódicas, tan propias del Flaco, que no aparecían, es decir, que uno no las escucha en este poemario. Entonces la idea era eso, ¿no? Un negro sobre blanco, en todo caso, trabajarlo en el contexto de su poética de letras y de sus lecturas. Bueno, viste que o vieron que hay un artículo de Marco Seifer dedicado, Marco Seifer. claro, a la enciclopedia spinettiana, ¿no? ¿Qué lee Spinetta y cómo se ven esas lecturas en muchas de sus letras, ¿no? Desde Bataille hasta Jung, bueno, lo que pidas, ¿no? Y siguió leyendo hasta el final. Esa era un poco la idea ahí. A mí ese texto de Marco siempre me gustó por la idea de Nancy, del cuerpo, del cuerpo canción, ¿no? De pensar la canción como un cuerpo a sí mismo, un cuerpo que regula, que desregula, que oscurece por momentos. Entonces, a mí eso, te lo dije el día de la presentación, se los dije, me parece muy interesante y no es para nada agarrado de los pelos, ni para nada académico, sino que al contrario, ¿no? Hay como un crisol de lecturas que se cruzan y que son maravillosas. Sí, sí. Ahora, yendo puntualmente al Flaco de los 90, lo que estamos haciendo en el programa es mirar diacrónicamente un poquito para atrás para entender cómo llegar a Silver Sorgo y tenemos que hablar de los socios del desierto, ¿no? Y Sí, bueno, sí. ahí es donde a mí me parece que respecto de los socios, Silver Sorgo produce un quiebre, de eso vamos a hablar después, pero me gustaría que vos me cuentes un poco más qué lectura haces de ese periodo de la micropoética del Flaco, ¿no? En los socios. Mira, haciendo un pantallazo muy grande, lo que hay que tener en cuenta es que el Flaco venía de un silencio, ¿sí? No tanto cuando arma Los Socios, porque lo último que él había grabado en el 93, Fuego Gris, que es, Claro. ¿te acordás? La banda de sonido de la película. Y en el 94, porque la idea del Flaco, si uno lee alguna biografía o lee alguna reflexión sobre su obra, lo que te das cuenta es que cuando él está terminando de grabar el último disco con una banda, ya está pensando la otra. Y afanándole los músicos a la otra banda. Totalmente, totalmente. Olvídate, el Flaco va a ver una banda y ve un bajista, no sé, lo ve a Javier Malosetti y se lo lleva. Y se lo lleva, es así. Y bueno, acá pasó así. De pronto, bueno, él conoce al Tuerto Witz y a Marcelo, Marcelo Torres, quien no lo conocía, ¿no? Uno de los más Claro. grandes bajistas de la Argentina, en general, de todos los géneros. En mayo del 94 ellos empiezan a reunir y la idea es que el Flaco siempre lo dice, hasta en Wikipedia esto, ¿no? Que los invita a ser socios de este desierto, de ese desierto menemista, ¿no? Exacto. Y de ese desierto de su vida. El Flaco está sin equipos, armando su estudio La Diosa Salvaje, pidió préstamos a todos los amigos, tenía un montón de socios, músicos que lo ayudaron y él después les va comprando la parte, pero estaba en el medio de la nada, porque tuvo un montón de problemas económicos, como todos nosotros en Exacto. esos años, ¿no? O sea, de rockstar ahí nada, pobre, no. Entonces, en ese desierto se junta con este trío. Verán que tengo acá, estoy leyendo algo porque yo le decía a Emiliano recién que para mí es tan complejo prácticamente como leer a Derrida, leer al Flaco, porque es una obra vastísima, que siempre cambia, que siempre se recrea, llena de datos, porque el Flaco no es solo una música y una letra, sino que es un sonido, ¿no?
es alguien, es uno de los grandes innovadores en ingeniería musical acá en la Argentina. Eso es también impresionante, ¿no? Entonces, si uno no entiende el sonido, no entiende lo que está pasando en ese disco. ¿Cuál era la idea acá? Que pasaran a segundo plano los teclados, que hicieran un power trío que se separaba, que venía un poco de Pescado Rabioso, pasando por el trío de Invisible, pero él dice, esto es un power trío, no es lo mismo. ¿Sí? Es Claro. una continuidad, pero es otra cosa, es lo crudo, es el riff. Cuenta Spinetta en un reportaje que él quería, dice, un sonido gordo, entonces, Sí, sonido valvular, ¿no? Sí, sí, exacto, sí. analógico, Sí, quiero decir, está pensando en el bajo, ¿quién mejor para tener ese sonido que el flaco Torres, ¿no? Que Black claro, Torres. Entonces, los convoca y esa es la idea de generar ese sonido a partir de riffs también, ¿no? Que van a claro. veces en contrapunto con Marcelo. Entonces, ¿qué es otra cosa importante? Acá la presencia de Dante. Dante empieza a crecer como músico, empieza a ser más conocido a nivel latinoamericano que su padre, y le dice, papá, tenés que hacer algo más eléctrico, y él siempre dice que Dante tuvo mucho que ver con esto, ¿no? Así como Dante tuvo mucho que ver justo con Guitarra Negra, porque es el poemario del nacimiento de Dante, ¿sí? En el Claro. 78. Entonces, el estudio La Diosa Salvaje, que se está estrenando con esto, el primer show en el Velódromo en el 94, y algo muy importante, es un año de ensayo, es un laboratorio esto. El primer show, después de ese del Velódromo, es el del agosto del 95 en Bariloche. ¿Por qué digo esto? A él lo invita un amigo que se había ido a vivir allá. En ese momento cae, él estaba en pareja hace muchos años con Patricia Salazar. Esto no es solo una comidilla anecdótica No, no, del, no, no. del corazón, sino que tiene que ver con la temática que se va a desarrollar Claro. después, ¿no? Bariloche conoce, porque ella lo va a ver, a Carolina Pelleriti, una actriz muy famosa en aquel entonces, eh, y bueno, eso va contra todos los pronósticos, ¿no? Porque empieza una relación amorosa muy intensa, muy mediática, que todavía no estalla, que empieza ahí. Ese es el momento de grabación ya del doble. Entonces piensen que ellos están un año ensayando, en el 95 empieza la grabación y el disco recién sale en el 97. O sea, para que se den una idea de lo que es esto, ¿no? Entonces conoce a Carolina, a fin de año se separa de Patricia. Breuer, uno de los más grandes ingenieros de sonido de acá de la Argentina, todos los grandes grabaron con él, del rock, lo convoca a Breuer y le pide un sonido más heavy, ¿no? Esta palabra es clave acá para entender el doble. Son 33 canciones donde hay de todo, ¿no? Desde canciones de amor como, no sé, Jazmín, O Magnolia, Diana, ¿sí? Claro. Hasta pasando por otras de corte más ecológico, que es una preocupación que está siempre en el flaco y que aparece en el poemario también. Y donde despunta esta idea del flaco de justamente ecocrítica, podríamos decir, ¿no? Y por un lado también se dice que hay algunas letras que le hace Roberto Mouro, por ejemplo, que es un colaborador habitual del flaco, como Holanda, la del atolón, recordarán, ¿no? Sí. Estoy parado aquí en el atolón. Esa frase es del flaco, ¿sí? Todo el resto de la letra es de Mouro, pero esa frase es del flaco y de alguna manera está ahí a días de lo que va a estallar, que es la famosa foto del flaco saliendo de la casa de Carolina, que era, pero no sé cómo explicar, no sé, no veo televisión ahora, así que no sé a quién sería, a quién podríamos Aquí comparar con equiparable Carolina. hoy, sí, sí. Sí, sí, porque era recontra conocida, mediática, bueno, y salen de una casa, los escrachan de la revista Caras, que es de la revista Gente, y él sale con un cartel que dice, lea libros, no lea basura, ¿no? Eso es famoso y bueno, es un antes y después la vida de Spinetta, que era un tipo que mantenía su vida privada absolutamente en un cofre, ¿sí? Claro. Esto es un estallido. Entonces, bueno, se dice que Holanda, justamente él agrega esa frase en el estribillo, estoy parado en el atolón, es un lugar, es el atolón de Mururoa, en el cual se habían hecho pruebas nucleares en ese momento. Entonces, estoy acá en el medio de la Sí, nada, me están bombardeando, ¿no?
Claro. Esa es la idea. Bueno, Cheques, que es anterior a Carolina también, Claro. aunque ella después participa del video, El es el video video tan emblemático de los socios, ¿no? Cheques, que tiene un puente con Nasty People. Una de las cosas interesantes de Spinetta y que se ven en este álbum doble son esas canciones que son una especie de shifter o de ida y vuelta, ¿no? Está Luna de Abril, Puyén de Abril, que es un instrumental en la parte 2 del disco. ¿Qué otra cosa? Bueno, Nasty People con Cheques, que parece es un riff salido de Descarte de Cheques. Y otra de las cosas importantes acá es la dificultad para grabarlo, ¿no? No hablé de Jardín de Gente, que creo que es un tema que va hacia adelante, ¿no? Vos me pedías líneas hacia el 2001 y líneas hacia de Silver Sorgo. Silver Sorgo. Claro, Y justamente Jardín de Gente, yo lo hipervinculo muchísimo con Mundo Disperso, ¿no? Es como que hay, ¿no? Un efecto humanista, exacto. o una especie de paranoia, tipo a los Thomas Mann, ¿no? Sí, En sí, la sí, sí, naturaleza, de refugio en lo natural. Hablabas sí. de la ecocrítica y creo que tiene que ver con eso. Tal cual, esa frase famosa, ¿no? El collage de la depredación humana, con el que, ¿no? Termina. Sí, Y sí. después el de las grullas, siempre me olvido el nombre, es un desastre, la verdad de las grullas, ¿no? La verdad. Hay también hay un toque con esto del collage de la degradación humana. Una cosa muy, muy breve sobre qué pasa con este disco doble y por qué hablaba del silencio. O sea, 93, último disco en estudio del Flaco. Recién en el 97 sale el disco doble. ¿Qué pasa? Nadie se lo quiere sacar. Por eso digo, Rockstar, nada acá, Nada, ¿no? sí. Spinetta saca hasta un comunicado, de esos que solía sacar en la década del 70, ¿no? Como en el rock suicidado por la sociedad. Bueno, acá saca uno que se llama El Disco y el Tiempo, que lo pueden ver, está en internet, ¿no? Donde habla en contra de las discográficas y de las multinacionales. Lo gracioso es que Ohanian, que era su amigo con el que iba y venía y se peleaba y se amigaba, le consigue a Sony. Después de mucho hablar, le consigue a otra multinacional que es Sony. Claro. Y bueno, ahí graban el disco y graba este disco y el Unplugged, ¿no? Estrelicia, que es el Unplugged de MTV. Ayer estaba haciendo zapping VH1 y MTV. Digo, ¿sabrá la gente joven hoy lo que era MTV en la década del 90? Totalmente. O sea, nosotros los rockeros lo odiábamos, pero por ahí pasaba todo, ¿no? Por ahí Exacto. pasaba todo. Sí, Entonces, sí. bueno, el Unplugged. Eh, ¿Qué pasa? 97 tenemos ahí el pináculo de los socios. En el año siguiente, bueno, él sufre un asalto junto con Carolina, se van un tiempo muy corto, que eso se sabe poco acá, se van a vivir a Sitges con Ciruelo, el gran dibujante, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, él va a una aldeíta, creo que se llama, bueno, no me acuerdo, Vilanova, creo, y ahí descubre el santo de San Cristóforo, que es el santo del patrono de los Que le caminos. da, claro, que le da nombre al Claro, disco. exacto, sabrán que el flaco era muy, muy tuerca, ¿no? Como se decía antes, era un fanático de los autos, es en lo poco que ha gastado plata en su vida y es en eso y en equipos. Y bueno, de ahí surge hacer el sauna del lava eléctrico, que es San Cristóforo, que era el sonido crudo, en vivo. Hay muchas, ¿cómo se dice? Remakes, no, perdón, muchos Muchos covers covers. ahí. Y algunos pocos temas de ellos. La idea esta es interesante, tocar a alto volumen. Se alquilan la sala del Paseo La Plaza, no sé si sigue existiendo, ya dentro de poco no va a existir nada, ni la calle Por favor. Corrientes, ¿no? Sí. Por favor. Entonces se alquilan esa sala y a la gente en la entrada le dan tapones para los oídos, porque los decibeles a los que están tocando no son los que se deben, digamos, usar. Claro. Después, bueno, por último, los ojos, que coincide con la decadencia de la relación con Carolina, ¿sí? Entonces, ahí los ojos yo creo que es un puente justamente con lo que ustedes están viendo, que es Silver Sorgo, ¿no? Claro. Ahí está el linaje, me parece. ¿Qué pasa? En el 99 se termina, con el año, con el menemismo, se terminan los socios. Él se lleva a Wirtz de los socios, Marcelo Sí. queda afuera, aunque quedan con una buena relación.
Y ahí empieza a trabajar con otra gente, muy deprimido, se va a ver un amigo a California todo un mes en enero, y ahí compone casi todos los temas, aunque no lo crean, de Silver Sorgo, ¿sí? Casi todos los temas los compone ahí con una guitarra en un sillón que le presta a su amigo. Es decir, ese es el contexto de Silver Sorgo, es el 2000. Claro, ¿Sí? claro. Después él va a poner otras canciones, pero el núcleo del Silver Sorgo está ahí. Entonces, algunas canciones son de la etapa de los ojos y las van a distinguir porque toca en ellas el bajo Marcelo Torres, ¿sí? Marcelo Torres. Sacan este corte de disco que es El Enemigo, ¿no? Con ese video, y acá entra el hada madrina de Silver Sorgo, que es Grace Cosseri, una artista, digamos, del paracultural, Graciela Mescalina, en los 80, que él recupera una gran coaching vocal, ¿no? Entonces, ella es la que dice, la que declara lo que a mí me parece mejor sobre Silver Sorgo. Dice, ahí confluye el dolor del flaco, el dolor por la separación de Carolina, con su intuición por la catástrofe social que va a venir, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a presentar ese disco? Ese disco es anterior a la caída de las torres, ¿sí? Es de mayo del 2001. ¿Qué hace el flaco con esa intuición? Se disfraza de jeque árabe cuando hablar del mundo árabe nadie pensaba en Al Qaeda, ¿no? En mayo del 2001. Entonces se disfraza de jeque árabe, con una cofia dorada, y emite su propio billete, que es Silver Sorgo. Dice billetes que no valen nada. Ustedes piensen que les voy a mostrar cómo es el arte de Silver Sorgo, ahí si lo pueden ver. Son billetes, las canciones, ¿sí? Que tienen su número. Esto es impresionante, está él ahí. No sé si se llega a ver. Ahí va. Son como billetes y muy parecidos a los que nos daban, nos pagaban prácticamente en bonos a los trabajadores del Estado, por lo menos, en los bonos LECOP. Él se adelanta a eso de alguna manera, ¿no? Los billetes que no valen nada. Entonces, este es un disco más crispado, menos depre, ¿no? Menos dark que Los Ojos, que es casualmente blanco y tiene que ver con esa obsesión del flaco con la vista, y Los Ojos está armado, acá no se va a ver, bueno, esta es la tapa, ¿no? Es muy minimal, ¿no? Sí. Sí. Está hecho como si fueran braille, no es braille, pero Los Ojos se puede tocar hay unos circulitos rugosos que se pueden tocar. Entonces, Los Ojos es más replegado, este es más social, más crispado. Y una anécdota, él lo presenta en diciembre de 2001, yo tenía entradas para ir a verlo a obras, se sabía que iba a tocar con su hijo, eso era una gran novedad, abre Georrama, ¿no? Pero digo, lo genial es, el recital estaba programado para el 22 de diciembre. Imagínense, el 19 es el cacerolazo, el 20 son las 30 y pico de muertes, se va en el helicóptero de la Rúa y el tipo tuvo que pasarlo para el 29. Claro. Íbamos todos aterrorizados a obras, pero fuimos y estuvo genial. Ahí, bueno, abre Georrama con Valentino, después sube Dante a tocar Ana no duerme, bueno, unos solos impresionantes. Ahí creo que todo el público del Flaco lo acepta realmente ya a Dante, porque no es lo de hoy. A mí me encanta Dante, me encantan Ilia Kuriaki y todas las cosas no todo, pero la mayoría de las cosas que hizo. Pero en ese momento era muy difícil aceptar lo que hacían, ¿no? Totalmente. Y una cosa más, bueno, no eso, después se graba Argentina Sorgo Film, pero la idea del sorgo, ¿no? Del sorgo y de la soja, que es toda la etapa menemista del neoliberalismo, ¿no? Digamos, es del capitalismo financiero, justamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un modelo agroexportador que es con el monocultivo, ¿no? Y estamos viendo las consecuencias ahora. El Flaco siempre insistió sobre esta cuestión. Bueno, hay muchas cosas más, no sé, Emiliano, me parece que ya se va el tiempo, ¿no? No, hay millones, pero me parece que está buenísimo pensarlo desde lo visual hacia las micropoéticas, que a veces es un recorrido que hemos hecho con Jessico de Babasónicos, por ejemplo, donde lo visual tenía un impacto importantísimo para pensar otro desierto, que era el desierto pero ahí el desierto justamente, que se iba a venir en ese 2001. Sandra, tenemos que cortar acá, pero podríamos seguir horas.
Ya dijiste horas. Babasónicos, ya tengo Para el año que viene nos para vamos el a año vestir. que viene. Sandra, quiero Bueno, agradecerte por este espacio, que este espacio es todo, es el seminario, ¿sí? Es la posibilidad de que este seminario exista, es la posibilidad de trabajar para este seminario y nada, de corazón, gracias por bueno, tu sabiduría enorme no. respecto de la carrera del flaco, en serio. Gracias, muchas gracias a vos y a los chicos que están ahí escuchando y me hubiese gustado poder cursarlo yo ese seminario. Así que bueno, Beso, abrazo para gracias. todos.